Buenas y sean bienvenidos a el seminario número 7 de citometría de flujo presentado por las estudiantes Sofía Castellano y Carla Navarro para la asignatura de Citotecnología 3 con la profesora María Los Ángeles Pinto. ¿Qué es la citometría de flujo? Esta es una técnica que consiste en medir de manera continua e individual los parámetros de células que se encuentran en una suspensión. Este proceso se realiza en un equipo llamado citómetro de flujo. Este tiene un láser que impacta su luz en las células de manera individual, creando así una señal que corresponden a ciertos parámetros celulares que luego serán detectados por los detectores para ser luego digitalizados para su interpretación. La citometría de flujo es usada para la investigación básica y el diagnóstico clínico, ya que esta proporciona información multiparamétrica de las células a pesar de que se encuentren en una población heterogénea. Es importante aclarar que estas señales que se producen se basan en las propiedades de dispersión de cada célula y en la emisión de fluorescencia en el caso de estar marcadas con fluorocromos. Ahora, ¿cuáles son los componentes de este citómetro de flujo? Este consta de un sistema fluídico, que es aquel que se encarga de transportar la muestra hacia el haz de luz. Esto ocurre por hidrodinámica, que es aquella que permite el alineamiento de las partículas o de las células, llevándolas a el punto de interrogación, que es donde el haz focalizado de luz intercepta la muestra para emitir las señales. Ahora, el sistema óptico consta de un láser, espejos y filtros que se encargan de iluminar las células para producir las señales y luego que los detectores se encarguen de recibir estas señales y dirigirlas al sistema eléctrico. Y el sistema eléctrico se encarga de cuantificar las señales de luz y los destellos de fluorescencia en el caso de que tenga fluorocromos la muestra, y transforma estas señales en señales electrónicas que luego por un sistema computarizado serán digitalizadas para facilitar su interpretación. Okay. Aquí tenemos una imagen donde se ve de manera más clara las partes que componen un citómetro de flujo. Tenemos el inyector que compone el sistema fluídico. Aquí es donde se inyecta la suspensión donde se encuentran las células a analizar, el láser que es el que emana la luz. Frente a este se encuentra el primer detector, que es el de dispersión frontal. Luego vemos unos espejos que se encargan de dirigir la luz hacia los detectores de dispersión lateral, hacia el detector de dispersión lateral y hacia los detectores de fluorescencia. El primero capta la luz verde, el segundo la luz amarilla y el segundo la luz roja, dependiendo de la longitud de su onda. Y más atrás tenemos el sistema eléctrico, que es aquel que se encarga de convertir estas señales de luz en señales electrónicas. En cuanto al proceso para la citometría de flujo, esta consta de diferentes pasos. El primer paso es preparar la muestra a analizar. Las células obtenidas, ya sea por sangre, tejidos o de manera exfoliativa, se preparan en una suspensión. En el segundo paso se divide esta preparación para su tinción. Es importante dejar una alicuota sin teñir como control. Y a otra de las alicuotas se le agregan anticuerpos marcados con fluorocromos para detectar inmunofluorescencia. En el tercer paso, este fluido se inyecta en la parte central del sistema de fluidos del citómetro de flujo. Y el cuarto paso ya ocurre en la máquina. Aquí empieza la corriente de partículas. Estas partículas van pasando una a una por la boquilla del citómetro para luego en el punto de interrogación impactar con la luz del láser y así poder analizarlas una a una. Los filtros se encargan de detectar las longitudes de ondas emitidas por el fluorocromo, que al excitarse por la luz del láser emite estas ondas de luz. Es importante aclarar que la luz del láser puede medirse con dos detectores. El primero de ellos es el forward scatter o de dispersión frontal. Este
mide la luz difractada que impacta en las células, proporcionando así información sobre el tamaño de la célula. Y el segundo es el size scatter o de dispersión lateral. Este mide la luz reflectada y nos proporciona información sobre la complejidad interna de la célula. Como ya había mencionado antes, las señales emitidas por la luz del láser corresponden a ciertos parámetros celulares. Entre estos parámetros tenemos los parámetros nucleares, que pueden ser el contenido de ADN y ARN en el núcleo, también la cromatina y antígenos nucleares. En cuanto a los parámetros de superficie, esta puede detectar receptores, la densidad de la célula, también la pared celular y moléculas que se encuentran dispuestas en la superficie. En cuanto a los parámetros extracelulares, tenemos que se detectan proteínas secretadas y antígenos que se encuentren unidos a la célula. Y en cuanto a los parámetros citoplasmáticos, se pueden detectar proteínas, lípidos, enzimas y iones que se encuentren en ella. En cuanto a los tipos de citometría de flujo, tenemos la citometría de masas. Esta utiliza anticuerpos marcados con metales pesados que generan señales iónicas únicas que son captadas por el citómetro de flujo. Esta técnica combina la alta resolución y sensibilidad de la espectrometría de masas con la capacidad de clasificar las células de la citometría de flujo. Esta es capaz de analizar múltiples parámetros celulares de manera simultánea. Además, es capaz de captar diferentes biomarcadores, lo que proporciona bastante información sobre la composición de la célula. Otro de los tipos de citometría de flujo es la citometría de flujo espectral. Esta detecta y analiza la fluorescencia emitida en las células marcadas con fluoróforos. A diferencia de la citometría de flujo convencional, que evalúa la emisión máxima de fluorescencia de cada fluoróforo, la citometría de flujo espectral analiza esta emisión pero en un espectro completo. Y esto es lo que las diferencia ambas, esta capacidad de analizar y separar el espectro de fluorescencia. Para la citometría de flujo espectral se usa unos detectores de espectro completo que captan todas estas señales para después, mediante algoritmo, poder separar estos datos. La citometría de flujo espectral tiene mayor sensibilidad y especificidad a la hora de identificar estos marcadores, por lo que proporciona una mayor caracterización y clasificación de las células a analizar. Por último tenemos la citometría de imágenes, que es una técnica avanzada que combina la citometría de flujo con la microscopía. Esto permite el análisis y la visualización de las células y biomoléculas a nivel individual. Esta técnica permite obtener imágenes de alta resolución de las células de manera individual, lo que ayuda al estudio de la morfología de la célula y también de obtener la localización subcelular de las biomoléculas. Además, permite la cuantificación de los parámetros celulares como el tamaño y la intensidad de la fluorescencia. La fluorescencia es la propiedad de algunos átomos y moléculas de absorber luz a una longitud de onda determinada, seguido por la emisión de luz de corta duración a una longitud de onda más larga. La luz que absorbe tiene una longitud de onda de 300 a 500 nanómetros, luz ultravioleta, mientras que la luz que emana su longitud de onda puede ir de 500 a 650 nanómetros, espectros visibles por los ojos humanos, que va desde el color verde al color rojo. Se puede usar más de un fluorocromo simultáneamente, siempre y cuando las longitudes de ondas de emisión no estén cerca, es decir, que no se superpongan para que no interfieran a la hora de identificarlas. En el citómetro de flujo, estas ondas de luz emitidas por el fluorocromo, al ser excitados, son captados por los filtros que convierten estos colores emitidos en señales que enviarán al sistema eléctrico. Inmunofluorescencia.
Es una técnica que usa anticuerpos que llevan adherida un tipo especial y que se une al antígeno de la muestra, haciendo que resalten las células que tiene el antígeno cuando se observa en el microscopio con una luz especial. Los sintómetros de flujo detectan señales de fluorescencia procedentes de estos complejos antígeno-anticuerpos marcados. La fluorescencia en la citometría de flujo permite analizar y caracterizar células y partículas en muestras biológicas, proporcionando así información valiosa para la investigación y el diagnóstico médico. ¿Cómo analizar los datos? Una manera en la que se presentan los datos es en histogramas. Este es un tipo de gráfico que básicamente muestra un solo parámetro de medición que se encuentra en el eje X. En este caso, por ejemplo, la fluorescencia. Tiene número de eventos en el eje Y, es decir, la cantidad de células que presentan esa característica. Entonces, en este caso vemos las diferentes vías de fluorescencias en el eje X y en el eje Y. Mientras más alta sea la columna, más cantidad de células nos indica que tiene esa cantidad de fluorescencia. Ahora bien, también tenemos lo que son los gráficos de densidad. Los gráficos de densidad muestran las células individuales como un punto distribuido de acuerdo con sus propiedades de fluorescencia. Los colores se utilizan para así indicar el número de células en el análisis con estas características. Se pueden visualizar dos marcadores a la vez, uno en el eje X y otro en el eje Y, diferenciando así las células en función de la expresión de estos dos parámetros. Aplicaciones de la citometría de flujo. Esta se aplica en diversos campos. En la hematología nos ayuda a contar el celular, a formular leucocitaria y al contagio reticulocitario, y también al análisis de médula ósea. En farmacología, al estudio de cinética celular. En inmunología, a la determinación de subpoblaciones linfocitarias, inmunofenotificación de leucemias y linfomas. En oncología, al diagnóstico, el pronóstico y a monitorizar el tratamiento. En microbiología, al diagnóstico bacteriano y vírico, sensibilidad a antibióticos. En genética, a cariotipo, al diagnóstico portador y al diagnóstico prenatal. En biología molecular, es una técnica ampliamente utilizada debido a su capacidad para analizar y caracterizar células individuales con gran precisión. Gracias a su aplicación, nos ayuda a la identificación de subpoblaciones celulares, al análisis de expresión de proteínas, a la detección de biomarcadores, a estudios de apoptosis y viabilidad celular y al análisis funcional de células. En biomedicina, la citometría de flujo es una técnica ampliamente utilizada. Esta tiene aplicaciones directas en el estudio de poblaciones celulares presentes en líquidos humanos. Esta nos ayuda al diagnóstico de enfermedades hematológicas. También nos ayuda a la determinación de producción de citocinas intracelulares, a evaluar la proliferación celular y la viabilidad celular. También nos ayuda a analizar el ciclo celular, a estudiar poblaciones celulares extrañas, células troncales y proteínas fluorescentes. Ventajas y desventajas de citometría de flujo. Ventajas: posibilidad de empleo de múltiples marcajes frente a un uso de citoquímica y la microscopio de fluorescencia. También nos permite analizar un elevado número de partículas en un corto periodo de tiempo. Nos permite la cuantificación por medio de los canales de medición en fluorescencia. También tiene mayor sensibilidad y objetividad, que nos permite así detectar cantidades mínimas y garantizar poblaciones celulares poco abundantes en condiciones normales. También permite almacenar informáticamente la información del análisis para poderla utilizar en cualquier otro momento y reanalizar análisis hechos con anterioridad. Ahora bien, sus desventajas. Tiene bloqueo en el sistema, daño en las células, escasa información morfológica, no se puede visualizar por un profesional. Esta tiene también alta inversión económica para los equipos.